¿Cómo están? 2 meses que no grabo, si no estoy mal, creo que ya son 2 meses. Y quedé en un compromiso de hablar sobre adolescencia y no pude hacerlo, por lo cual ofrezco una disculpa. Ya saben que tengo un trabajo que tiene sus tiempos fuertes, ¿no? Que es la clausura y luego la apertura de un semestre. Y pues los tiempos no me dan. Y eso de ser mamá de 2 chicos de primaria y con clase en línea, pues el tiempo apremia. Pero ya estamos aquí y lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre la adolescencia. Voy a centrarme en adicciones. Ese es el tema que vamos a tomar como padres de chicos adolescentes, que luego es algo muy complicado porque chocan las edades, ¿no? Entre la menopausia y la adolescencia, y luego el que empiezan a tomar sus propias decisiones, el que empiezan a querer o elegir tal camino que no es el que yo quería. Y bueno, parte de las conductas que nosotros más tememos, pues es que nuestros hijos caigan en una adicción. Es complicado para nosotros el saber qué es lo que tengo que hacer, hasta dónde yo puedo entrar, hasta dónde tengo que darle permiso. Las fiestas, los cumpleaños ya no son con mamá, empiezan a ser los 15 años y entonces te veo allá, aquí te recojo, nos vamos a ir al sushi, ahora vamos a ir a la plaza, mamá quedamos de ir al cine, vamos a trabajar en equipo y de ahí vamos a comer en tal lado, ¿no? Es esta etapa en la que empezamos a soltar la rienda, ¿no? Vamos haciéndolo con amor, pero el que yo afloje un poquito la cuerda no significa pues que voy a tirarla, ¿no? Como lo he dicho en videos anteriores, la responsabilidad de nuestros hijos es de nosotros, primeramente los padres que vamos iniciando en este proceso. La prevención es en lo que hay que trabajar. La prevención es establecer los límites que son desde mucho antes, no inician en la adolescencia, pero se refuerzan en esta etapa porque es donde yo empiezo a soltarlo, insisto. Entonces, sí puede ir a esos 15 años, pero yo decido a qué horas va a ir, a qué horas lo voy a recoger, o quién lo va a recoger, o cómo es que debe llegar, a qué horas debe de llegar. Yo soy quien pone las reglas y él es quien debe cumplirlas. Podemos establecer un acuerdo. Acuérdense que yo hablé en su momento de confianza. Yo le voy a dar confianza porque es a mí a quien él debe acudir en caso de un problema. Y si él se la ha ganado y si ella la ha respetado, no veo por qué no hacerlo. Pero sí le voy a dar la suficiente información para que cuando él esté frente a la toma de esa decisión, pues elija lo correcto. Fíjense que una de las cosas más difíciles para mí como orientador aquí en la preparatoria es tener que decirle a un padre que estamos detectando que su hijo tiene algún problema de adicción de cualquier sustancia. Es complicado porque, más siendo yo madre de familia, sé lo que duele y seguramente es muy duro porque entra también el propio juicio, ¿no? Es una persona que está a mi cargo y entonces ahorita está en un riesgo, ¿no? Está en un problema de salud que tal vez no previne, que tal vez no me di cuenta, y después del coraje viene la culpa y son muchas cosas que se agolpan y son muchas cosas que tengo que solucionar, y a veces en tanto que estoy pensando, en tanto que me estoy culpando, en tanto que empiezo a señalar es que el papá, es que la abuela y es que le dije, nos perdemos. Nos perdemos del punto central, y es que hay que ayudar, hay que atender. Al mejor chef se le va un tomate entero. No hay nada escrito, no hay culpables. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Podemos hacer algo? Sí. Y sobre todo se puede solucionar. Sí. Siempre hay que estar alerta. ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta para considerar si mi hijo corre riesgo o más riesgo que otros chicos de la adicción? No tanto de probarla o no, no tanto de convivir o no con los chicos que lo hacen. Estamos hablando qué factores son los que influyen para que mi hijo
caiga en una adicción. Definitivamente la autoestima, aquellos chicos que buscan la aceptación y entonces quiero pertenecer a este grupo y entonces quiero ser amigo de esta persona y entonces yo quiero ser alguien en esta fiesta y entonces yo quiero sentirme importante. Y cuando este chico adolescente, que siempre se sintió menos, experimenta esta sensación como de desinhibición, entonces le gusta y entonces confunde y entonces, ¿por qué no? Empieza a hacerse un hábito. La moda. Aunque siempre y al paso de los años, la adolescencia ha sido la adolescencia y los riesgos son riesgos y el alcohol y es alcohol, lo que cambia son las modas. Yo les voy a decir algo y espero y no se me tome a mal, ni como elitista, ni como prejuiciosa, pero antes yo veía que aquellas personas que tomaban ballenas eran como gente grande y hablábamos de hombres. Yo creí que solamente los hombres y aquellos hombres que tenían ya su edad o su récord de tomadores y solamente ellos y con respeto y entonces no hay que acercarse y como que no era tan bien visto que la ballena la trajera un jovencito y mucho menos una mujer. Ahora es de lo más común, ahora está súper tan bien visto que si me tomo una fotografía y la subo con ella, soy in. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y comprender, que es parte de una aceptación, que es parte de una moda y que por supuesto aquellos chicos que gustan de ser aceptados, que gustan de ser vanagloriados, que necesitan ser reconocidos, por supuesto que empiezan a hacerlo como hábito y claro que corren riesgo de una adicción. Tanto son riesgosas las amistades, claro que sí, pero también la soledad, pero también la desatención. Quiero decirte, papá, que para nada es garantía que el que mi hijo se lleve en su cuarto, que el que mi hijo no salga, que el que mi hijo sea una persona callada y seria, está bien. Muchos de los chicos que caen en una adicción son precisamente ellos. Y es que no lo volteo a ver porque no me dio lata, porque se la pasa en su cuarto. Es que prácticamente a de cuenta que ni está. Ojo, siempre hay que estar alertas. El lado opuesto, las amistades. Y es que todo iba bien, y es que le di la confianza, y es que nos llevamos hiper, cayó con este tipo de personas, y entonces la noviecita, entonces el noviecito, y es que este amigo, y por supuesto que todos corremos el riesgo de ser influenciados. Ahora bien, ¿cómo puedo darme yo cuenta que mi hijo ya está en una adicción? Normalmente ya en una adicción, los chicos empiezan a cambiar su modo de ser o empiezan a variar en su comportamiento. Aquel que era muy callado probablemente se atreve a hablar, aquel que era respetuoso de las reglas probablemente empieza a incumplirlas, aquel que iba muy bien en la escuela seguramente empieza a bajar sus calificaciones, aquel que no se atrevía empieza a atreverse. Y lo que estoy diciendo es fundamental. Es lo más importante de la plática porque todos los adolescentes tienen las mismas probabilidades o muy similares de caer en un vicio, porque todos los adolescentes empiezan a salir, empiezan a tener otras amistades, empiezan a querer pertenecer y le empiezan a gustar cosas que antes no le gustaban. Hasta aquí vamos bien. Pero yo como papá tengo que descubrir e identificar hasta qué punto esos cambios son normales y los esperados por la etapa que está viviendo y hasta dónde debo empezar a regresar la cuerda. Cuando los cambios que está presentando tu hijo empiezan a afectar su vida cotidiana, empieza a afectar sus propios intereses, ahí es un foco de alerta. Ahí empiezo a intervenir. Ahí es donde ya no es permisible la negociación. Y es que aparte de que llegó tarde la primera vez, la segunda ya olía a alcohol. Pero la tercera me contestó, fue grosero, ya toma dinero, no va a la escuela. Me hablaron que está reprobado, no me había enterado. Dejó a su novia o ahora tiene. Ya no va al deporte,
lo que le gustaba no le satisface, pero lo que le empieza a gustar no le beneficia. Si como padres, como pareja, ya se sentaron, dialogaron y encontré tus defectitos, pero también los míos, y entonces vimos en qué fallé, en qué fallaste, en qué fallamos. Pero después de haberlo gritado, haberlo platicado, haberlo llorado, habernos hecho y dicho lo que teníamos que decir, llegamos a un punto de acuerdo para buscar una solución. Por supuesto que vas por buen camino. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos, la prevención es importante y hay maneras de hacerlo, pero si no pasó, la detección y la atención son fundamentales. Es importante que sepas que hay muchas dependencias gratuitas o no muy caras que pueden apoyarte en esta situación, y asistir a estos centros para que nos orienten y hacerlo de una manera adecuada con gente especializada es lo que yo haría. Vamos a hacer un live, espero estarlo diciendo bien, en Facebook para hablar sobre adicciones. Vamos a invitar a Alba Rodrigo, es una psicóloga clínica especialista en adicciones. Voy a participar yo como especialista en adolescentes, y entonces ahí ustedes pueden conectarse y hacer sus preguntas, así es que váyanlas pensando y váyanse programando. Va a ser a finales de octubre, después del 20, que son los tiempos que nos pudimos programar con ella. Me dio muchísimo gusto volverlos a ver. Es un placer para mí grabar estos videos y sobre todo es un placer saber que te están siendo útiles. Nos vemos en el live después del 20 de octubre.